Queremos dar un saludo especial para toda la Iglesia de la Unión Peruana del Sur y de todo el Perú que sigue fiel a la programación. En esta ocasión nosotros nos encontramos cercanos a una fecha donde la Iglesia es muy movilizada, puesto que tenemos la gran acción de llevar almas a los pies del Señor, porque ya viene Semana Santa, más también tenemos nosotros en estos días, ya comenzando desde hoy, el movimiento de la entrega de los libros misioneros. Es por eso que cabe bien en este primer sábado de mes poder estudiar este tema de la palabra de Dios que nos ayuda a la movilización misionera. Yo quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Algo bueno tú tienes en tu vida? ¿Recuerdas si costó o no costó? Pues bien, seguramente todas las cosas buenas que tú lograste tener son porque hubo algún momento de sacrificio, hubo algún momento en donde dolió, en donde costó. Pues bien, permíteme en esta ocasión hablarte sobre la experiencia de un hombre cuya manera de distribuir, de predicar y de formar nuevos discípulos es descrito como algo que costó y que dolió mucho. Normalmente nosotros, siempre cuando hablamos de algo que duele, nos remitimos, por ejemplo, a los momentos cuando una madre da a luz a su hijo. Y si aquí tenemos muchas madres que seguramente están escuchando este mensaje y que dieron a luz a sus hijos mediante un parto natural, un parto normal, sabrán el terrible dolor que una madre pasa para dar a luz. Pues bien, nunca nos imaginamos nosotros, no es natural que un varón describa sus dolores como dolores de parto. Pero en esta ocasión, nosotros vamos a encontrar a un hombre que precisamente describió su experiencia de anunciar la palabra de Dios como un dolor de parto. Quiero invitarte a buscar en tu Biblia, en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 18. Gálatas, capítulo 4, versículo 18. Dice de la siguiente manera el apóstol Pablo: bueno es mostrar interés por lo bueno siempre. En aquellas cosas que tú sabes que son positivas. Muestra interés, te está diciendo Pablo. Y luego él dice, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, está diciendo a la iglesia de Galacia, no deseen las cosas buenas solamente cuando yo estoy entre ustedes, háganlo en todo momento. Y entonces viene el texto, dice así, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Un hombre hablando de dolores de parto. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Saben? La razón por la cual encontramos a Pablo expresando estas palabras es hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, Pablo estaba diciendo a la hermandad, tanto es mi anhelo de que ustedes sean así como Jesús, tanto es mi anhelo de que ustedes puedan realmente llegar a la madurez cristiana, que cada vez que lo pienso siento como si fuese un dolor de parto, porque la responsabilidad que tengo con ustedes que cumplir es algo que me duele, es algo que me cuesta. ¿Sabes, hermano? Predicar el evangelio, llegar a formar a Jesucristo en una vida, es algo que a menudo cuesta. Yo no sé cuántas veces tú has tenido la oportunidad de ir y de predicar a otra persona, enseñarle los rudimentos de la vida cristiana. Seguramente, mientras has estado en esta acción, has notado de que no es fácil. Yo recuerdo, por ejemplo, en alguna ocasión cuando estábamos luego de dar un estudio bíblico y llevar al bautismo a una persona, lo mirábamos que los sábados por la tarde se iba a jugar fútbol. Lo mirábamos
que en algún momento todavía no vestía adecuadamente como un cristiano debe de hacerlo. Más bien, su actitud era todavía ingenua hacia muchas cosas. Pues llegaba a la iglesia y los hermanos se preocupaban y decían, ay, este hermano, ¿se ha bautizado o no se ha bautizado? Eso no es adventista. Y algunos se desesperaban y se preocupaban y decían, ¿cómo hacerle entender tratándolo bien pero sin alejarlo de la iglesia? Esa es la preocupación de la iglesia. Formar a una persona para que sea semejante a Jesús. Dolores de parto hasta que Jesucristo sea formado. Yo te pregunto, ¿cuán formado está Jesucristo en tu vida? ¿Sientes tú dolor cada vez que tras pasar las pruebas encuentras que seguir el camino del Señor cuesta un poquito? Pues yo quiero animarte. Si sientes en algún momento que cuesta, que duele, es porque vale la pena. Es porque el nacimiento de una persona a la semejanza de Jesús es algo que a menudo tiene un dolor. Implica la formación de alguien en el camino de Dios. Pues bien, ¿sabes? Cuando nosotros hablamos de esto, estamos hablando del discipulado. Discipulado es aquel proceso mediante el cual una persona es hecha a la semejanza del Maestro, a la semejanza de Jesús. Y cuando la persona que discipula, cuando la persona que está procurando enseñar a alguien nuevo, describe su misión, podemos describirlas de muchas formas. Dentro de ellas, entregar, por ejemplo, la experiencia, acompañar. Sin embargo, una de las cosas que encontramos en la Biblia de manera explícita, una de las mejores descripciones de lo que es discipulado, es entregar la vida. Y yo quiero en esta ocasión llevarte a buscar en tu Biblia, en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Vamos a buscar allí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Encontramos lo siguiente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Dice así: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, nota esto, no solamente el Evangelio de Dios, sino hubiéramos querido entregar, que dice allí, nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¿En qué momento tú sientes que entregar la palabra de Dios es entregar tu propia vida? Permíteme ilustrarte. Se cuenta la historia de que en aquellos tiempos en donde la Segunda Guerra Mundial estaba en plena efervescencia, tú sabes que habían a menudo capellanes que iban para animar espiritualmente a las personas que estaban allí en pleno conflicto, y muchos de ellos caían en terribles momentos emocionales. Pues bien, uno de estos capellanes fue herido en la guerra, fue ametrallado en sus dos piernas. Y según se cuenta, este capellán estaba yaciendo en el piso, tirado, porque estaba comenzando ya a desangrarse. Mientras tanto, estaba escuchando lo que acontecía a su alrededor. Y hubo una persona que comenzó a recibir las balas del enemigo y comenzó en esos momentos a blasfemar contra Dios. Comenzó a maldecir su propia vida, comenzó a maldecir a Dios y también cayó al suelo. Eran ambos miembros del mismo bando, del mismo ejército, y entonces en esos momentos llegó un pequeño grupo de ambulancia para poderlos rescatar, y el capellán dijo así: allí hay un hombre que está a punto de morir blasfemando el nombre de Dios.
yo no sé si estoy en estos momentos por desangrarme, pero llévenme a mí cerca de ese hombre que está a punto de morir blasfemando el nombre de Dios. Cuenta la historia que no había un lugar por la guerra y por la oscuridad del momento. Era ya casi la penumbra y realmente los ataques del enemigo cometían todo tipo de explosiones a los alrededores. Así es que el ejército no vio mejor opción que llevarlos a estas personas cerca allí de una planicie. Y allí juntaron al capellán tirado que no podía moverse y juntaron a ese hombre soldado de batalla que estaba blasfemando el nombre de Dios antes de morir. El capellán desangrándose antes de morir. Y como era una planicie y poco se podía hacer, al lado traían un montón de soldados caídos, algunos cercanos a la muerte, algunos incapaces de sostenerse en pie. Entonces, en esos momentos el capellán dijo: Señor, yo no sé si estos van a ser los últimos minutos de mi vida, pero permíteme hablar con tal poder a todos mis compañeros que yacen caídos conmigo en esta planicie, para que ellos entiendan de que tú los amas y de que su vida tiene valor delante de ti. Y comenzó a predicar, imagínate, en un campo, muchos soldados tirados, incapaces de ponerse de pie, heridos, pero en medio de ese lugar, un hombre predicando la palabra de Dios con las últimas fuerzas que tenía. Y comenzó a hablar y comenzó a predicar y dirigirse hacia su amigo diciéndole que todo lo que son las guerras, las cuestiones que el ser humano suele hacer con su envidia, con su ambición, no son otra cosa que consecuencia del pecado, pero que un día Dios instaurará su reino y que todas las personas que sufren y que mueren de manera vil, a menudo lejos de casa, lejos de familia, como aquellos soldados, tendrán la oportunidad de ser repatriados en la patria de Dios. En medio de esta predicación, él comenzó a decir: si usted cree de que Dios tiene un lugar para usted, de que el reino de los cielos se acercó lo suficientemente a su vida como para rendirse al Señor, por favor, levante la mano conmigo para entregar su vida a Dios y yo voy a hacer una oración por ustedes. Cuenta la historia que en esos momentos se pensaba que muchos de los soldados que yacían ahí en aquella planicie estaban muertos, pero hicieron el mayor esfuerzo por levantar su mano. ¿Te imaginas ese campo lleno de heridos, moribundos, pero con sus últimas fuerzas levantando sus manos, diciendo: Señor, entrego aquí mi vida, perdóname si cometí blasfemia contra ti, perdóname si he venido arruinando mi vida, he venido haciendo cosas en contra de ti, y si en esta misma guerra he llegado a cometer horrendos pecados en contra de ti, perdóname, Señor. Y dentro de ellos, ese soldado blasfemo. A veces nosotros encontramos que el tiempo para predicar de la palabra de Dios puede ser que no sea fácil para ti. Quizá tú te encuentres muy ocupado. Encuentras aquí la enseñanza de quién era Pablo. Era un hombre que cuando se trataba de predicar el evangelio, de anunciar el evangelio, si tenía que poner en riesgo su propia vida, él no tenía dudas. Él estaba allí para ponerla. Y de hecho, nosotros encontramos en algunos capítulos de las Escrituras que Pablo estuvo al punto de morir, pues Pablo naufragó. Encontramos nosotros en Hechos capítulo 13, 14, 15, la obra de Pablo en Iconio, en Antioquía, y encontramos que incluso él fue apedreado y la gente lo arrastró fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero ese Pablo luego se levantó, se fue de la ciudad para regresar después. Él estaba dispuesto a entregar su propia vida para hacer la obra de Jesucristo.
le costaba dolor formar a Jesús en la vida de otras personas. Tanto dolor que no tenía otra forma de describirlo. Sufro dolores de parto hasta que Jesucristo sea formado en vosotros. ¿Sabes, amigo? Es esto precisamente lo que hoy queremos transmitir. La esencia de quién es un embajador del reino de los cielos, de quién es un predicador. Y yo quiero compartir 4 consejos para aquella persona que desea ser un predicador poderoso de la palabra del Señor. En primer lugar, no importa el contexto, no importa si amaneces con ganas o sin ganas. Predicar es algo que nosotros los cristianos hacemos en todo momento. Permíteme leer contigo 1 Corintios, capítulo 9. Vamos a dirigirnos al versículo 16. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 16. Hay aquí una de las descripciones más impresionantes de la Biblia sobre la misión. Dice allí, capítulo 9, versículo 16 al 18. Dice, si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Nota esto, porque me es impuesta necesidad. Es decir, este es un asunto que lo necesito yo. Pero aparte, esa necesidad se me es impuesta. Es algo que lo debo de hacer sí o sí. Y dice Pablo, ay de mí si no anunciara el evangelio. Por eso, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. ¿Cómo es hacer algo de buena voluntad? Es hacerlo pues con toda disposición, ¿verdad? Porque te gusta, porque te agrada, porque estás en el contexto, en el momento, en el tiempo, en el lugar que te agrada. Y entonces para ti hacer esto es algo de lo cual tienes alegría y placer. Y alguien puede decir, pero pastor, ¿qué tal en aquellos momentos en los cuales no me siento bien? No tengo las ganas necesariamente de predicar. ¿Qué tal si yo mismo estoy pasando por problemas? Y pasar yo por problemas y aún así predicar. Mira lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Él dice, luego continúa diciendo, por eso, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si ¿de mala qué? ¿De mala voluntad? ¿Puedo yo predicar de mala voluntad? Mira lo que Pablo dice. Si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. En pocas palabras, puede haber un momento en donde no sea el tiempo, no sienta que sea el lugar, no siento que sea con la persona que a mí me agradaría predicar el evangelio. Seguramente tú conoces a alguien que es difícil predicarle porque hasta incluso tú puede ser que la odies a tal persona, que no te caiga bien, que sea alguien a quien no quieras de manera natural y predicarle a esa persona. El apóstol Pablo dice, aún así, y si me toca de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Es decir, yo no soy nadie para decirle delante de Dios, para decirle a Dios, Señor, no quiero predicar, no puedo hacer eso, dice Pablo. Versículo 18, ¿cuál pues es mi recompensa? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Presente gratuitamente la gracia de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Podemos abusar de nuestro derecho en el evangelio. ¿Cuántas veces tú te has sentido feliz? Porque el estar en el camino de Dios te libró de la muerte, te libró de la cárcel, te libró quizá de un divorcio, te libró de enredar tu vida en cuestiones que
irían finalmente a hacer que terminemos mal. Eres feliz por eso. Alabas a Dios por eso. Qué bueno. Ese es tu derecho en el Evangelio. Pero podríamos abusar de nuestro derecho en el Evangelio cuando tenemos este bienestar solo para nosotros, solo para mí. No lo comparto con los demás. No hay quien conozca de la palabra por la boca, por mi manera de ser. Y entonces soy como una isla, conociendo la verdad que me hace salvo solo para mí. Abusar de mi derecho del Evangelio. La Biblia dice, no puedo. Pablo dice, no puedo yo abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿Sabes, amigo? Lo que esto nos enseña es que nosotros los cristianos en todo momento somos llamados a la predicación. Esto implica que no importa el momento, no importa el tiempo, sea bueno, sea malo, como ya lo dijimos, tú fuiste llamado. Yo quiero preguntarte, ¿quién para ti es en estos momentos la persona más desafiada para ti, más desafiante, para que le lleves el Evangelio? ¿Será tu maestro? ¿Será tu vecino que vive al lado con el cual quizá no te llevas bien? Puede ser de repente alguna persona que siempre has tenido repulsión. Puede ser algún familiar con quien estás peleado, estás distanciado. Amigo, a él Dios te invitó a que tú le prediques de la palabra de Dios. Y Dios te invitó a transmitirle la palabra. Yo recuerdo cuando yo conocí el Evangelio, tenía un grupo de amigos. Yo conocí el Evangelio a la edad de los 13 años. Y antes de ir a estudiar teología, yo siempre tuve un mejor amigo. Ese mejor amigo era alguien con quien toda mi niñez vivía muy cerca de mi casa, al frente de mi casa. Y toda mi niñez yo disfruté con él. ¿Sabes? Mi pesar era, ¿puedo irme yo a estudiar teología sin predicarle la palabra? ¿Y cómo predicar a alguien que te conoce tan bien, que sabe quién eres? No es fácil, ¿verdad? Sin lugar a dudas no es fácil. Pero un día nos armamos de valor y fuimos allí. Comenzamos la fe de Jesús, lección 1, lección 2, era yo un muchachito de 15 años. Y con mi otro amigo que también tenía 15 años. Y sabes que llegamos a la lección número 19. Número 20, tocaba la lección del bautismo. Yo decía, Señor, dame las palabras para poder llegar a su corazón. En esos momentos cuando terminamos la lección, cuando lo invitamos a bautizarse, tú puedes bautizarte. Estábamos justamente en una campaña. Vino, yo recuerdo, un pastor a acompañarme en aquella ocasión. Y él en esos momentos, mi amigo, se puso de pie, entró dentro de su casa. Estábamos en la sala, entró dentro del ambiente de su casa. Y luego no lo vi yo más a él, sino salió su madre. Y su mamá nos dijo así, me dijo así a mí y al pastor que acompañaba. ¿Quiénes son ustedes que han venido a lavar la mente de mi hijo? Quieren aquí convertirlo en lo que ustedes son. Como que nosotros éramos gente que había equivocado en su camino por seguir a Jesucristo. Mi hijo, decía ella, nunca más va a recibirlos a ustedes. Y de ahora en adelante les prohíbo venir a mi casa. ¿Sabes que ese fue un dolor terriblemente grande en mi corazón? Porque era mi mejor amigo. Pasó algún tiempo, algunos meses. Yo iba a estudiar, tenía que salir de la ciudad, pero ese peso que un día yo sentía muy fuerte en contra de mí,
no le has predicado el Evangelio, no le has predicado el Evangelio. No lo tenía más. Me sentía liberado porque aun cuando fue una cuestión que no se pudo, sé que la verdad quedó en él y es mi anhelo. Uno nunca sabe el resultado del mensaje que puede ser que en un momento es predicado, es leído quizá a través por un libro misionero, o cuando tú predicaste en algún momento y quizá te rechazaron en aquel momento. Tú nunca sabes qué sucederá después con aquella persona que aunque lo rechazó en un inicio, podría ser que esa palabra, esa semilla quede allí. La Biblia te dice, siempre tú mantente en el camino, mantente haciendo la buena obra de Dios, porque fruto habrá. Y yo espero, no me rindo, tener el momento cuando a través de las cosas que quizás vayan sucediendo más, estamos viviendo el tiempo del fin, Él pueda darse cuenta. Hay muchas personas que aceptan, que conocen el Evangelio de Dios. Yo recuerdo también en una ocasión, fue el primer estudio bíblico que daba cuando teníamos 14 años. Y yo comencé estudiando la Biblia con una señora que era aproximadamente de 48 años de edad, yo un muchacho de unos 14 años allí. Y yo recuerdo cuando llegamos a la lección de bautismo, yo hice la última pregunta cuando dice mi resolución, deseo yo ser bautizado. Y yo decía en esos momentos, ¿será que dirá que sí? Era la primera vez que hacía la terminación de una lección. Y saben de que en esos momentos yo ya me preparaba para decir, seguramente me va a decir que no. Y ella me dijo, sí, Ronald, quiero ir y quiero bautizarme en la iglesia. Saben que a veces nosotros podríamos quizá anular con falta de fe la obra que Dios está a punto de hacer en aquella persona. De repente, para ti esa persona es muy dura. De repente para ti esa persona rechazaría la obra o el llamado de Dios, pero tú no tienes derecho a cuestionar la acción que el Espíritu Santo puede hacer. En las Escrituras nosotros encontramos que la mies es mucha. Nosotros encontramos que el camino que lleva a la salvación es un camino angosto y el camino de la perdición es un camino ancho, así lo dice la palabra de Dios, y que son más los que transitan por el camino que lleva a la perdición que por el camino angosto. Es cierto, seguramente muchos te podrán rechazar, pero mi querido amigo, eres llamado a no rendirte, aunque veas que por allí alguien te rechaza, aunque veas por allí que alguien te dice no. ¿Podrías tú rendirte si tienes quizá a papá que no conoce, no aceptó todavía el Evangelio? ¿Podrías tú rendirte si tienes quizá allí a tu madre, a tu abuelo, a tu hermano? Si tú eres padre, si tú eres madre, ¿podrías rendirte si tienes a tu hijo? Yo sé que tú no te puedes imaginar el cielo sin Él. No hay cómo imaginarnos en la eternidad. Sin embargo, no teniendo nosotros la oportunidad de disfrutar el cielo al lado de nuestros seres más queridos. Pues bien, mi amigo, nosotros somos llamados a mantenernos firmes en la convicción de la obra del Espíritu Santo en las vidas. Yo quiero terminar leyendo contigo Romanos capítulo 10. Y encontramos nosotros aquí cuál es la obra a la cual el Señor te llamó. Romanos capítulo 10, versículo 15, dice: ¿y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz,
¿Podría Dios contar contigo? La obra en los tiempos bíblicos era imposible de cumplir sin ser enviado. No había forma. La gente tenía que salir y tenía que ir a buscar. Cuán hermosos eran esos pies que anunciaban la paz. Dice además, allí en el versículo 17, lo siguiente. Así que, dice, Romanos 15, versículo 17, dice así. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por mí, por medio de mí, para conducir a los gentiles a la obediencia, y lo he hecho de palabra y de obra, dice Pablo. Versículo 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, nota esto, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo podía tener su conciencia tranquila, porque decía, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Te pregunto, ¿ya llenaste tú el barrio donde vives de Cristo? ¿Llenaste tú tu hogar, tu casa de Jesucristo? ¿Llenaste tu colegio, tu universidad, el lugar de tu trabajo? ¿Lo llenaste ya de Jesucristo? Dios te invita a ser un embajador suyo, a que no rindas tus esfuerzos, no declines, que jamás tengas vergüenza de ser llamado adventista del séptimo día, porque tú eres miembro del pueblo remanente de Dios y tienes un mensaje que comunicar al mundo. Amigo mío, estamos cercanos nosotros a impactar. Estamos cerca a tener un grande impacto a través de la distribución del libro misionero. La iglesia tuvo a bien denominarle el último llamado. Estamos en tiempos, nadie pensó que tan rápido, luego de una pandemia que aún no termina, estar involucrados en una guerra que podría tener un desenlace mucho mayor todavía. Sin duda, el tiempo está acabando y Dios quiere contar contigo. Hoy yo quiero invitarte a hacer planes en tu iglesia para, con todo el fuego que la iglesia debe de tener, con todo espíritu, como dice Pablo, el Espíritu Santo hizo prodigios así, de esa manera, salí animado y repartir el libro misionero. Estamos comenzando esta celebración el día de hoy. Y sabes, toda esta semana nosotros vamos a estar dedicados a acciones en base a la repartición del libro misionero. Estamos cercanos también a comenzar la Semana Santa y Dios quiere contar contigo. No podemos decir, Señor, obvia mi persona. Mi grande pregunta para ti es, ¿qué cosa ha sido impedimento hasta estos momentos por los cuales tú todavía no has sido un anunciador cabal del reino que viene? ¿Ha sido la falta de tiempo? Quizá puede ser la falta de confianza en ti. Podría ser, alguien dice, Señor, yo me siento tan pecador. No siento que soy salvo ni siquiera yo mismo. Y aún así tengo que llevar el Evangelio a otros. Amigo, hoy yo quiero invitarte a ver ese Dios que reconstruye tu vida día tras día, que te entrega el perdón, que te entrega, como dice Pablo, el derecho de ser vivo gracias al Evangelio. Un derecho del cual no podemos abusar teniendo solo nosotros. Dios te invita a compartir la palabra de Dios.
Pienso en tu amigo, en tu primo, en tu familia, en tu padre, en tu hijo, en tu profesor, en tu maestro, aquella persona que aún no conoce del Señor. Y en nombre del Señor, yo te invito a tomar la férrea decisión de llevar un alma a sus pies. ¿Puede Jesús contar contigo? ¿Ese es tu deseo? Podemos decirle, Señor, aquí estoy yo, defectuoso, pero habilitado y perdonado por ti. No me voy a rendir. Yo voy a ir al encuentro de los perdidos, porque esta es mi misión. Si puede Dios contar contigo, quiero invitarte en estos momentos a hacer una oración. Oremos. Querido Padre, en esta ocasión, Señor, estamos agradecidos a ti, porque nos das la oportunidad todavía de tener que hacer misionero. Llegará el momento en el cual será mucho más difícil. Pero ahora todavía, Señor, el tiempo de gracia está en el mundo y en la gente. Podemos aún dirigirnos a quién salvar, escoger incluso en nuestros tiempos a quién hablar de ti. Señor, permítenos recibir estos tiempos desafiantes, pero todavía que cuentan con tu tolerancia. Permítenos vivirlos con el compromiso misionero, Señor, de poder anunciar tu palabra, sea mediante el libro misionero, sea mediante la predicación de nuestra obra, de nuestra vida, sea, Señor, mediante la enseñanza. Ayúdanos a hacer crecer tu iglesia, a hacer crecer tu palabra, porque esa fue la misión que nuestro Señor Jesucristo nos encomendó. Entregamos aquí nuestra vida, quizás, Señor, pecaminosa, por la cual te pedimos que nos ayudes a limpiar nuestra vida de todo pecado, Señor. Si alguien aquí lucha contra sus propios errores, perdónalo, Señor, habilítalo con tu espíritu y permite que siga siendo, Señor, un instrumento tuyo, que no caiga en la distracción del diablo de que piensa que está inhabilitado para cumplir tu misión, porque la manera de ser salvos es cumpliendo tu obra, Señor. Nos entregamos a ti en esta ocasión y te entregamos nuestro ser a disposición para como soldados ir al cumplimiento de tu obra. Y lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga, querido amigo. Recuerda que tenemos una misión.